Con la bendición de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, hoy la Iglesia nos propone como pasto para alimento nuestro, las ovejillas del Señor, la parábola hermosa, la parábola que nunca pasa de moda, una parábola hermosa y aplicada para todos los que venimos nosotros a convertirnos a la fe de Jesucristo. La parábola del padre de familias y de su viña. Es muy curioso lo que dice esta parábola. Dice que el padre de familia salió a las 6 de la mañana, a las 9, a mediodía, a las 3 y hasta las 6 de la tarde para contratar obreros. Aún a las 6, ya cuando ya se estaba ocultando el sol, aún salió a buscar. Pues esto se refiere, amados fieles, a las diferentes etapas de la vida en que llama Dios a su servicio, o mejor dicho, a la hora en que nosotros le hacemos caso para seguir su santo servicio. Y a pesar de que es muy llamativo este tema, no hablaremos de él. Hablaremos con la bendición de nuestro Señor acerca del trabajo, para que cada uno de nosotros, considerando los trabajos que nuestro Señor sufrió, consideremos los nuestros y nos salvemos. Hace cerca de 100 años, y si nos vamos todavía más atrás, 200, 300, 400, 500 años, cuando las tecnologías no estaban tan desarrolladas en el mundo, era muy común oír que las jornadas de trabajo eran no de 8 horas, porque eso apenas lo impulsó el Papa León XIII hace casi 200 años. No eran 8, eran de 10, de 12, 14, 15, 16 horas, de sol a sol. Se necesitaban cumplir propósitos y como no había maquinaria ni tecnología a la disposición, se hacía, pues ahora sí, como se dice vulgarmente, a lomo de cristiano, trabajo. Por poner solamente un ejemplo, la persona, el día de hoy, en un día, puede sembrar hectáreas con un tractor, hectáreas. Hace 100 años, pues no. ¿Quién tuviera un tractor? Eran animales y muchas veces los más pobres, sin animales, con pura asadón y con pura coa, sembrando. En una hectárea, no en un día, sino en semanas. Y lo mismo pasaba en las casas. La esposa no le abría la llavecita y le salía el agua, sino que iba a los ríos, iba a las fuentes a abastecerse de agua y bien le iba a la que tenía un pozo en su casa. Tenía que coser a mano los remiendos de las ropas de sus 7, 8 hijos y de su esposo. Tenía que lavar la ropa a mano y cocina, estufa, un fogón. Así era de mortificada la vida. De manera que se tenía mucho trabajo y menos descanso que el que hoy se tiene y del que hoy se goza. Dirá alguno, bendito sea Dios que el ingenio humano ha creado tantas cosas. Y estamos todos de acuerdo con esa proposición. La luz eléctrica, los automóviles, las maquinarias para cortar, construir, sembrar, todos los oficios y profesiones se vieron beneficiadas con la tecnología. Y eso dio lugar a que tuviéramos mucho tiempo libre. Sin embargo, lo que debió servirnos para un bien, nos vino a ser un mal. Y con ese tiempo que nos quedó libre, vinimos por desgracia a caer en muchos desórdenes y en muchos pecados. Como ya no teníamos que estar trabajando tanto tiempo, ahora con el tiempo libre, pues algo teníamos que hacer.
Y por desgracia en la sociedad se enseña el pecado según nos dice la Sagrada Escritura. Y esta edad de la tecnología, más que edad de la tecnología, se debería de llamar la edad del vicio, la edad del pecado, la edad de la corrupción. Porque a mayor sociedad, mayor cantidad de desórdenes morales. Amados fieles, el trabajo ciertamente es un castigo de aquel pecado cometido en el paraíso terrenal. Dios le dijo a Adán y a toda su descendencia: con el sudor de tu frente has de comer el pan. Sí, fue un castigo. Pero aún con eso, los fieles cristianos se valieron del trabajo para convertirlo en oración, en penitencia. Se las ingeniaron con la ayuda de Dios para hacer de ese trabajo el domador de sus pasiones y de sus impulsos físicos. Y así fueron domando su naturaleza hasta que se santificaron. De manera que dice San Cesario que el que trabaja todo el día y no anda ocioso, a ese lo tienta un solo demonio. Pero hay de aquel que anda ocioso, porque a ese le tientan miles, le tientan muchos. Claro, el que está sin hacer nada, inmediatamente le surge en su mente la idea de hacer vagancias, de hacer travesuras, de hacer cosas malas. Y eso aún desde niños. Un niño sin hacer nada, inmediatamente llegará a hacer travesuras. Un adulto sin hacer nada, inmediatamente llegará a hacer pecados. Ojalá ese tiempo se hubiera usado para la oración, pero no ha sido así. El hombre inclinado a la maldad se dedica a la maldad. Otro tanto, amados fieles, podemos decir acerca del trabajo espiritual. No solamente hablemos del trabajo manual o de aquellas profesiones u oficios que se usan en el mundo para el sostén. Vayamos al aspecto espiritual. Los antepasados, no muy lejos todavía de nuestro tiempo, ¿rezaban un rosario? Pues a veces 2, a veces 3, a veces los 15 misterios. Asistían a misa, iban a la iglesia, se confesaban con frecuencia y hacían unas penitencias que nos da miedo escucharlas. Disculpen que se los mencione, pero solamente voy a mencionar una que me tocó conocer a mí. De una persona que se iba caminando desde Guadalajara hasta Talpa, descalzo. Estamos hablando de cerca de 400 kilómetros para ir a venerar a la Virgen de aquel pueblo. Y no se iba solo, sino que se iba con la comitiva de un mercado muy popular allá en la capital tapatía. Y así, en cada estado podemos encontrarnos una serie de penitentes, de cosas que nos parecen increíbles, que nuestros antepasados hacían. Las peregrinaciones a Chalma, las peregrinaciones a ver a la Virgen de Guadalupe, eran llenas de penitencia, de oración. Pero se nos ha olvidado todo eso y solamente para los libros de historia o para los sermones se quedó. Ya no queremos hacer penitencia. El trabajo espiritual lo dimos de lado, estamos ociosos. En su lugar, telenovelas, películas, internet, juegos, entretenimientos y piedad en serio, ninguna. ¿Cuánto pues se batallaba? Y tal vez algunos de los aquí presentes estarán conmigo en ir a misa, que estaba lejos del pueblo, que estaba lejos. Y los ranchos tenían que ir a misa, y los más pobrecitos caminando. Se hacía un trabajo físico junto con el espiritual. Y de ahí, amados fieles,
que vengamos a decir, y no decir, sino a repetir lo que la Sagrada Escritura nos comenta. No des descanso, dice, a tu vida. Si por la mañana aras la tierra, por la tarde no permitas el descanso, dice el eclesiástico. Como diciendo, está bien, si en la mañana trabajas en algo, no por eso en la tarde estés ocioso. Siempre habrá cosas que hacer. Siempre habrá. Pues usa el tiempo entonces en cosas buenas. Algunos hijos muy colmilludos, como decimos vulgarmente, o por mejor decirlo, muy mañosos, ponen de pretexto que estudian. Ay, no, es que no puedo trabajar porque estudio. Y papá y mamá, pues no lo quieren obligar a nada. Y en una hora hace su tarea y todo el tiempo se la pasa viendo películas, jugando videojuegos y demás. Sepamos, dice, que la Sagrada Escritura es muy sabia. Y por su sabiduría nos llega el siguiente fragmento. Manda a tu hijo que trabaje. No permitas que esté ocioso, porque en la medida que se encuentre sin hacer nada, le vendrá, pues, la mendiguez, la pobreza y la miseria. Y no solamente material, sino espiritual, que es la principal. Porque vendrán los desórdenes para el que es flojo. De manera que si un padre quiere a su hijo, debe de tenerlo trabajando, aún sin necesidad, nos dice el obispo Diamertot. Aún dice, aunque fueras rico y tuvieras dinero y muchas riquezas para que tus hijos no trabajasen, aún así, somételos al trabajo para que se críen en las virtudes cristianas. Porque el trabajo ennoblece. En él se enseña uno a obedecer, se enseña uno a mortificarse, se enseña uno a tener paciencia, a ser diligente, a apreciar el descanso, a valorar lo que cuesta lo que estoy gozando en casa. Y obviamente da al jovencito y a la jovencita madurez. Y por eso antes la iglesia no tiene ningún inconveniente en casarlos tan jovencitos, porque ya tienen madurez para el trabajo, tienen madurez para la vida. O se dan casos de jóvenes, si se les puede llamar así, solamente de interior, porque de afuera tienen 30, 40 años y todavía no son maduros, porque no han sido sometidos a la ley del trabajo. Si realmente amamos a los hijos, tenemos que hacerlos que trabajen, que entiendan que en este mundo y que en el otro se va a dar el correspondiente jornal después del trabajo. Dice la parábola que hoy recordamos, que cuando ellos hubieron trabajado, se les dio su jornal. Bien pudo decir Dios, pues te doy el denario gratis, te lo doy, toma, aquí está el dinero para que ayude a tu familia. Pero no, la parábola dice, después de lo que trabajaron, se les dio su paga. Nadie puede salvarse, amados fieles, sin trabajo. Cuesta la humildad, claro que cuesta. Injusticias, regaños, gritos. Así se gana la humildad. Es la única manera de formar la humildad a través de esas cosas. Claro que cuesta la castidad, alejarse de las compañías peligrosas, descansar, no embriagarse, mortificar la vista, mortificar la lengua para no comer ni beber en exceso, etcétera. Claro que cuesta. Y Dios sabe lo que cuesta, lo que nos cuesta, porque Él mismo nos hizo. Pero quien se esfuerza trabajando va a obtener al final su jornal. Repasemos, amados fieles, aunque sea por encima nada más, algunos hechos que tal vez aclaren un poco esta doctrina que nos viene del cielo.
Se cuenta en la vida de San Francisco de Sales, él mismo nos lo dice, que durante 20 años él trabajó por ejercitar su paciencia. La gente lo veía y decía, ay, qué amable, ay, qué buena gente, no le responde nadie mal, siempre responde con palabras suaves y blandas, etcétera. Es un ángel. Así decían de él. Sin embargo, tenemos que saber que la naturaleza de él era una naturaleza violenta, enojona, y solamente lo pudo hacer esto a través de 20 años de mortificaciones, 20 años de penitencias, 20 años de oraciones, 20 años de ejercicios espirituales, de confesiones, comuniones bien hechas. Fue como logró el dominio de su naturaleza impulsiva. Le costó trabajo, y todos los que están en los altares les costó trabajo. A cualquier santo, desde el chiquito al más grande, a todos les costó estar encumbrados allá en la bienaventuranza. No pensemos que lo que pasa por nuestro interior nada más nos pasa a nosotros. Hay que trabajarlo. Así como aquel artista que toma su cincel en la mano y le da golpes a la piedra hasta que agarra la forma. Así hemos de agarrar nosotros el cincel de la mortificación, la fortaleza del artista que serán los sacramentos, para ir darnos a nuestras almas la forma de Cristo. Golpecito tras golpecito, mortificación tras mortificación, oración tras oración, sin inquietarnos, con paciencia, con esperanza. Así Dios hará que lo que nos falte en nosotros se conceda. Se cuenta, amados fieles, en la vida, y lo leemos en las Sagradas Escrituras, del patriarca Isaac, que no queriendo su padre que él se casara con mujeres que les decían mucho de su religión, lo hizo viajar miles de kilómetros para conseguirse una buena esposa. Qué ejemplo para los padres, que busquen buen partido para sus hijos, aunque tengan que hacer esos sacrificios. Pero eso será otro día, platicaremos de eso algún día. Miles de kilómetros hizo que viajara a su hijo para que buscara una buena mujer. La encontró por fin. Y su suegro Labán le dijo, sí, te voy a dar a tu esposa, a esta mi hija por tu esposa, si trabajas para mí 7 años. Pasaron los 7 años y después de un engaño que le hizo Labán, en vez de entregarle a su hija Raquel, le entregó a Lía, la entregó cubierta de velo para que no la viera. Lo engañó y le dio, como decimos vulgarmente, gato por liebre. Y dijo él, puesto que aquel entonces Dios lo permitía, quiero a Raquel por esposa. Díjole su suegro, te la voy a dar, pero por otros 7 años de trabajo. Volvió a trabajar 7 años. Y aún así, díjole el suegro, no, todavía no. Porque por obra de Dios, Isaac estaba reproduciendo sus riquezas. Dijo, si se me va se me va el tesoro. No te vas. Mira, dice, todos los borreguitos y animalitos que nazcan, que salgan moteados, serán para ti. Los demás son para mí. Y pensando que con eso lo iba a detener con él toda la vida, pues Dios le cambió las cosas. Y nacían puros moteados. Y con eso él hizo su fortuna y su riqueza. ¿A qué vamos con esto? El que trabaja, especialmente su espíritu, que es lo principal de este mundo, porque lo material en cuanto al trabajo, pues no nos debe asustar tanto. El que trabaja su espíritu
obtiene maravillas de Dios. A pesar de que las cosas y circunstancias vayan en su contra, Dios verá por él. Si acudimos a Él con fervor, haciendo lo que podemos por cumplir los mandamientos, por recibir la confesión y comunión, Él se preocupará por todo lo demás y multiplicará la humildad, la paciencia, el amor de Dios. Todo lo va a multiplicar, dejando a un lado a aquellos que nos persiguen y a aquellos que quieran nuestra ruina. Por fin, amados fieles, recordemos un hecho que, aunque olvidado por muchos, lo vamos a recordar. Se cuenta en la historia de nuestro país que cuando ciertas comunidades tuvieron a bien proclamar, pues, su fe católica, el tirano los persiguió y les mandó una expedición punitiva. En el idioma militar, expedición punitiva significa campaña militar para castigar, no para conquistar, para castigar. Roben, quemen, maten, etcétera, etcétera. Eso es una expedición punitiva de castigo. No nos importa ganar ninguna guerra, vamos a matarlos moralmente. Eso es la expedición punitiva. Pues se cuenta que aquel tirano mandó a hacer esa expedición punitiva pasando por muchos estados, ahí agarrando los pueblecitos más abandonados, por Zacatecas, por Jalisco, por Aguascalientes, etcétera. Y pasando por esos lugares, a los que encontraban en la iglesia, los pasaba a cuchillo. Saqueaba las iglesias, etcétera, etcétera. Imaginemos cuántos mártires hubo que no tienen nombre, que no tienen apellido, y que solo se les olvida la historia porque no hay nadie que reclame por ellos. Benditos sean, allá en la gloria, que Dios se acuerde de ellos. En fin, ¿quién les dio el temple para morir por Cristo? ¿Quién les dio la fortaleza para confesar su fe? Sin duda fueron sus padres, que los educaron en el trabajo, en el amor de Dios, en el dar su vida por Cristo. Ellos sabían que en cualquier momento les iba a llegar la muerte y sin embargo se aferraron a lo único importante que hay en el mundo, que es Dios nuestro Señor. No temían, porque aprendieron por medio de la educación y del trabajo a ser mortificados. Es que el trabajo es lo que da fortaleza, por medio de la mortificación, porque el trabajo espiritual y aún el material, aunque nos guste, nos enfadan, y aunque gusten, nos llegan a cansar. Y quien persevera es el que tiene recompensa. Así aquellos mártires obtuvieron su recompensa. No les asustaba nada, porque estaban bien contentos con Dios nuestro Señor y Él con ellos. ¿Qué más les podía asustar? Pues comprendamos, amados fieles, con estas enseñanzas de nuestra Madre, la Santa Iglesia, a trabajar, tanto en el aspecto material, pero sobre todo en el aspecto espiritual de nuestras almas. Tenemos que darle forma a este corazón, que es de hielo, para que tome la forma de un corazón de carne, que no se haga sordo a las llamadas de nuestro Señor. Darle forma por medio de la oración, del estudio de la piedad, por medio también de la mortificación, para que así, haciéndose semejante al corazón de nuestro Señor, al corazón de la Virgen María, su augusta Madre, y a los corazones de los santos, podemos algún día cantar victoria con los ángeles y bienaventurados en la patria celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.